Bienvenidos a una nueva cápsula de matemática. En esta cápsula vamos a ver expresiones algebraicas y términos semejantes. Soy la profe Ali Cárdenas y los voy a acompañar en esta clase. ¿Qué aprenderemos en esta cápsula? Vamos a conocer el concepto de lenguaje, término y expresión algebraica, vamos a representar situaciones algebraicamente, vamos a evaluar expresiones algebraicas y por último vamos a reducir términos semejantes. Bien, tenemos esos 4 objetivos. Vamos por el primero. Lenguaje algebraico es un tipo de lenguaje, así como el español, el inglés, el italiano, que nos permite representar números que no conocemos a través de letras. ¿Sí? En matemáticas se usa mucho el lenguaje algebraico para expresar números o valores que no conocemos y eso los expresamos a través de letras. Me imagino que muchos de ustedes han visto por ahí la letra X, ¿cierto? En algunos ejercicios, en algunas ecuaciones quizás. Y esa X significa un número que no conocemos, un valor cualquiera. Entonces, un ejemplo de expresiones del lenguaje algebraico sería un número que se expresa como X, como aparece acá en el ejemplo, el doble de un número, que sería lo mismo a decir 2 por X o 2X, ¿sí? Si por ejemplo yo tengo 2X, yo tengo que saber que acá hay oculta una multiplicación, ¿sí? 2X entonces es lo mismo que decir 2 por X, aunque aquí entre medio nos salga el por. Y el doble de un número va a ser 2 o por ese número. Y el triple de un número aumentado en otro número va a ser el triple de un número, 3 por X, aumentado, eso va a ser expresado como más, en otro número. Y otro número yo lo voy a representar con otra letra que va a ser Y, pero puede ser cualquier letra, A, B, C, la que ustedes quieran. Bien, y X, tanto X como 2X y 3X más Y son expresiones de un lenguaje algebraico. Término algebraico. El término algebraico es un conjunto de letras y números que se están multiplicando entre sí. ¿Sí? En la equivalencia, pensando en el lenguaje, en un lenguaje como el español, por ejemplo, el término algebraico sería equivalente a lo que nosotros conocemos como una palabra. Bien, entonces es un conjunto de letras y números que se están multiplicando entre sí. Y el término algebraico tiene partes también. Tiene un signo, ¿sí? Que en este caso es menos, y recordemos que si acá no aparece signo, quiere decir que el signo va a ser positivo, pero está oculto. Bien, tiene un número que se llama coeficiente numérico y además tiene letras, y estas letras se les conoce como factor literal. Bien, y factor literal implica a las letras y a los exponentes de esas letras. En este caso, como A no tiene ningún número acá arriba y B tampoco, nosotros tenemos que entender que A y B están elevados a 1 cada uno. A elevado a 1, B elevado a 1. El exponente está, pero está oculto, ¿sí? Pero si acá, por ejemplo, en el B hubiese un 2, el factor literal sería toda la expresión, incluyendo el 2 a que estaría elevada la letra B. Bien, entonces un término algebraico tiene 3 partes, un signo, un coeficiente numérico y un factor literal. Ejemplos de términos algebraicos o de palabras de este lenguaje algebraico que estamos conociendo hoy. Un número por una letra, por ejemplo 2X, 2A, 2B, 5C, todos esos son ejemplos de términos algebraicos. Otro ejemplo es un número por 2 letras. Por ejemplo, menos 3XY. ¿Sí? Eso también es un término algebraico. ¿Por qué? Porque hay un coeficiente numérico que es 3, un signo que es menos y hay letras X, Y. Un número solo, por ejemplo 45, también es un término algebraico, aunque no tenga letras. ¿Sí? Entonces un término es un conjunto de letras y números, pero 45, que es solo un número, también sería un término algebraico. ¿Ya? Y un número por una potencia, por ejemplo 4x elevado a 2, esto también sería un término algebraico. Y la expresión algebraica es la suma o resta de diferentes términos algebraicos. Bien, y la equivalencia o la analogía con el lenguaje cotidiano sería lo equivalente a lo que es una frase. ¿Sí? Porque una frase tiene varias palabras. En este caso, la expresión algebraica tiene varios términos que se están sumando o restando entre sí. Ejemplos: 7A
bien, podemos decir que es una palabra y por lo tanto es un término, pero también se conoce como una expresión. Bien, entonces 7a es un término y una expresión al mismo tiempo. Otro ejemplo, 3, aquí tenemos el primer término, menos 5b. Aquí tenemos entonces una expresión algebraica, porque tenemos dos términos que se están restando. A más 5b menos 6. Ahí tenemos tres términos, ¿sí? Donde uno, aquí estos dos se están sumando y el 6 se está restando. Y por último tenemos 2x menos 4y más 8x más 6y. Tenemos cuatro términos que se están restando, sumando y sumando. Todo esto sería entonces una expresión algebraica. Y hemos logrado nuestro primer objetivo. Ya conocimos el concepto de lenguaje, término y expresión algebraica. Vamos ahora entonces a representar situaciones algebraicamente. Para representar situaciones algebraicamente, vamos a necesitar poder comprender qué es lo que dice cada situación, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos las expresiones más comunes para que ustedes vayan comprendiendo cómo se puede escribir una frase de manera algebraica. Primer ejemplo, el doble de un número, ¿sí? Si yo quiero decir, por ejemplo, el doble de 4, yo tengo que multiplicar 4 por 2, y 4 por 2 me da 8. Bien, entonces si yo quiero decir el doble de un número, eso siempre se va a expresar o se va a representar algebraicamente como 2x. Del mismo modo, si tengo el triple de un número, eso se va a representar algebraicamente como 3x. Si es el cuádruple de un número, 4x. El quíntuple de un número, 5x. ¿Sí? Recordemos que acá hay una multiplicación oculta. 2x es lo mismo que 2 por x, 3x es lo mismo que 3 por x. Un número aumentado en 1. Un número se representa como x aumentado. Siempre que hablamos de aumentar, vamos a referirnos a una suma. Entonces, un número aumentado sería x más 1 en 1, aumentado en un número 1. Un número disminuido en 3. Un número x disminuido menos en 3, el número 3. Otra expresión de las más comunes que siempre se usan para representar situaciones algebraicamente. La cuarta parte de un número. Bien, la cuarta parte quiere decir x, que sería el número, dividido en 4. Si fuese la mitad del número, por ejemplo, sería x dividido en 2. Si fuese la tercera parte de un número, sería x dividido en 3. Y por último, la suma de un número y su sucesor. La suma, bien, aquí está la suma de un número que es x y su sucesor. El sucesor es el número más 1. Si x, por ejemplo, valiese 3, el sucesor sería 3 más 1, que es 4. Bien, entonces la suma de un número, que es x, con su sucesor, x más 1. Y hemos logrado nuestro segundo objetivo. Vamos por el tercero, que es evaluar expresiones algebraicas. Evaluar expresiones algebraicas consiste en reemplazar las letras de una expresión por un número concreto, por un 2, por un menos 8, por un 1, bien, para luego calcular su valor. Para eso tenemos que seguir los siguientes pasos. Primero, vamos a cambiar la X o la letra que aparece en el ejercicio por un número, bien, que me van a decir, evalúa la siguiente expresión en 2, es decir, yo reemplazo entonces en mi expresión el número 2. Y el segundo paso es hacer el cálculo matemático utilizando las normas de los números enteros. Debemos recordar muy bien esas normas para poder resolver este tipo de ejercicios. Ejemplo. El primer ejemplo, tengo 2x cuando x es igual a 4. Es decir, aquí me están pidiendo evaluar la expresión 2x para x igual 4. Entonces, ¿qué hago? 2x, yo sé que es lo mismo que 2 por x, y luego, en vez de la x, voy a reemplazar el 4, que es el número que me dan en mi ejercicio. Y 2 por 4 es 8. Por lo tanto, al evaluar 2x en x igual 4, el resultado me da 8. Y aquí ya evalué mi primera expresión. Vamos por el segundo ejemplo, x menos 3. X menos 3 cuando x es igual a menos 2. Entonces yo sé que x menos 3 tengo que
reemplazar el x por menos 2 y me queda menos 2 menos 3 y menos 2 menos 3 es igual a menos 5. Y el tercer ejemplo, 2x menos 4 cuando x es igual a 1, lo que hago es reemplazar la x por un 1. 2x menos 4 es lo mismo que 2 por x menos 4 y eso va a ser igual a 2 por 1, reemplazo la x por el 1, menos 4 y resuelvo primero la multiplicación, ¿cierto? 2 por 1, 2, menos 4 y 2 menos 4 es menos 2. Y vamos entonces por nuestro último objetivo, que es reducir términos semejantes. Para reducir términos semejantes, lo que debemos hacer es reconocer o identificar los que tienen el mismo factor literal y luego esas expresiones debemos sumarlas o restarlas. Bien, ejemplo, 5xy es semejante con 3xy. Bien, ¿por qué? Porque tienen las mismas letras y las letras tienen los mismos exponentes. X tiene un exponente 1, aquí también, y Y aquí también tiene exponente 1. AB es semejante con BA por lo mismo que dijimos anteriormente. Y el otro ejemplo, o mejor dicho, un no ejemplo, 9y no es semejante con 9y elevado a 2. ¿Por qué no son semejantes? Porque tienen exponentes distintas las letras, ¿sí? Aquí este y, este término, tiene el exponente 1 y aquí exponente 2. Por lo tanto, no son semejantes. Bien, las expresiones semejantes son las que tienen las mismas letras y esas letras tienen los mismos exponentes. Entonces, para reducir los términos semejantes vamos a sumar y restar los coeficientes numéricos de esos términos. Ejemplo, 7x más 2x. Estos son semejantes, ¿cierto? Porque tienen la misma letra, que es x, y el mismo exponente, que es 1. Entonces, ¿qué hago? Simplemente sumo 7 más 2. Y 7 más 2 me da 9 y mantengo el coeficiente, el factor literal. Bien. 7x más 2x, entonces me va a dar 9x. Vamos con el segundo ejemplo. 5x elevado a 3 más 3y menos 7x elevado a 3. Bien, aquí tengo dos términos que son semejantes. El 5x elevado a 3 y el menos 7x elevado a 3. Entonces, ¿qué hago? Debo identificar los que son semejantes, eso en primer lugar, que es este con este, y sumo o resto los coeficientes numéricos. 5 menos 7 y 5 menos 7 me da menos 2 y mantengo el x elevado a 3. Y luego tengo el más 3y, que como no tiene semejante, lo escribo tal cual. Y en el tercer ejemplo, voy a identificar los que son semejantes. Tengo el x cuadrado y, el más 3x cuadrado y. ¿Y qué hago? Sumo. Recordemos que si no hay un número delante de la letra, sabemos que hay oculto acá un 1 grande. Entonces esto es lo mismo que decir 1 más 3 y 1 más 3 me da 4. Identifico los siguientes términos semejantes y tengo el menos 4x más 2x. Estos dos son semejantes. Entonces resto menos 4 más 2 y menos 4 más 2 me da menos 2, ¿cierto? Y mantengo la x, menos 2x. Y por último me queda el más z solito, que como no tiene semejante, lo escribo tal cual. Y hemos logrado ya nuestros 4 objetivos y terminado esta cápsula. Que les vaya muy bien y nos vemos en una siguiente clase.